Háblanos esta noche, Señor. Edifícanos, exhórtanos, corrígenos, trénanos. Señor, que seamos equipados siempre para tu obra. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo y Santo y amado Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Bueno, esta noche vamos a estudiar a una porción del Evangelio según Marcos, capítulo 2. Y quisiera titular este mensaje: ¿verdaderamente Jesús es Dios? Con una pregunta, una cuestión. ¿Verdaderamente Jesús es Dios? Vamos a estudiar este pasaje. Jesús había iniciado su ministerio y posteriormente a esta porción, esta narrativa que vamos a estudiar hoy, Jesús había sanado a un leproso y le encargó que no le dijera a nadie, que simplemente fuera y se presentara al sacerdote, como verdad, si estudiamos la Torá, o como es llamada la ley, nos vamos a dar cuenta que cuando un paralítico sanaba, tenía que presentarse ante un sacerdote para que verificara que de verdad era limpio. Y Jesús le encargó que no le dijera a nadie. Pues, ¿qué fue lo primero que hizo? Pues fue y le dijo a todos, ¿verdad? Así es cuando el poder de Dios obra en uno, pues queremos compartirlo. Y lo que sucedió es que vino tanta gente a Jesús que ya no podía entrar en los pueblos, sino que ministraba en lugares remotos para que no fuera amontonado por la gente. Entonces, llegamos a nuestro escenario, comenzando allí en el versículo 1 del Evangelio según Marcos, capítulo 2, que dice: en el nombre del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, ¿verdad? Corrió la palabra. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y acuérdense que Jesús vino con un mensaje muy radical, muy diferente a lo que las personas habían oído. Y predicaba con una autoridad que nadie había visto antes, ¿verdad? Y tal vez lo que no comprendían ellos es que Jesús era el mismo Dios, el mismo autor de la palabra de Dios. Y el capítulo primero del libro del Evangelio según Juan comienza y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo o palabra, significa palabra o verbo, que es la misma palabra de Dios. Jesús es la palabra viva, es la palabra de Dios. Entonces, cuando comenzó a hablar, a predicar el Evangelio, palabras de vida, la gente inmediatamente estaba atraído a él. Y nos damos cuenta que él predicaba con autoridad, no andaba con que dijo este rabino, que dijo el otro, no. Dice, él mismo hablaba con autoridad, porque él es el Verbo, él es la misma palabra de Dios, ¿verdad? La que habló a los mundos a existencia. Es la palabra de Dios, que todas las cosas por él fueron creadas, ¿verdad? Y nada de lo que era, sino que Jesús lo habló a existencia. Entonces, el mismo verbo, la misma palabra de Dios estaba entre ellos, y cuando comenzó a hablar, ¡pum!, la gente vino a oírlos, sedientos de la palabra de Dios. Y una de las controversias que existen en el mundo de las personas que rechazan el Evangelio, y aún personas que dicen que reciben el Evangelio, según ellos, hay una controversia sobre si Jesús es Dios
o simplemente fue un gran profeta o un gran maestro, ¿verdad? Hay mucha controversia sobre ello. Hay unos que niegan, no, Jesús nunca dijo que él era Dios, ¿verdad? Jesús simplemente fue un gran hombre, un gran maestro que nos dejó un gran ejemplo. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos los evangelios, las epístolas, cuando leemos porciones como Isaías capítulo 9, verso 6, cuando dice, y además su nombre, como es admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz, nos damos cuenta que no, que Jesús era algo más, ¿verdad? Y en esta porción vamos a seguir estudiando para desarrollar esto. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, cuando uno está desesperado, cuando uno está buscando la respuesta de Dios, hace hasta lo que no, ¿verdad? Por llegar a Dios, ¿verdad? A veces estamos en situaciones donde no hallamos la salida, donde no podemos ver, como dicen por ahí, la luz al final del túnel, y nos acercamos a Dios, y muchas veces en nuestra desesperación hacemos lo que tenemos que hacer para poder llegarnos a Dios. Entonces, estas personas, estos hombres, tenían grande fe que Jesús podía hacer el milagro en este paralítico. Y lo que hicieron es que no era su casa, tal vez dijeron discúlpenos, pues se subieron al techo, quitaron las tejas y bajaron al paralítico a donde estaba Jesús. Y la cosa de Jesús es que su mensaje y su amor eran muy radicales, ¿verdad? Tal vez otra persona hubiera dicho, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están destruyendo la casa de donde soy invitado? Me van a correr. Pero fíjense cómo reaccionó Jesús. Verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo que a Jesús, lo que a Dios impresiona más que nada es cuando tenemos fe en Él, ¿verdad? A Jesús no le interesan los grados universitarios, no le interesan las palabras elocuentes, no le interesa la posición, el poder, el dinero. Lo que a Dios lo impresiona más que nada es la fe en Él, ¿verdad? Y estas personas tenían fe de que Jesús podía hacer la obra, hicieron lo que tuvieron que hacer y lo bajaron enfrente de él, ¿verdad? Eso lo impresionó a Jesús. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante eso, ¿verdad? Jesús sabía que él buscaba la sanidad de su condición, ¿verdad? Él quería ser restaurado de su parálisis. Pero las primeras palabras que salieron de Jesús fueron, hijo, tus pecados son perdonados. Y como ya hemos visto antes, muchas veces las enfermedades que tenemos están relacionadas a pecado, ¿verdad? Pecado escondido, amargura, falta de perdonar, inmoralidad, lo que sea. A veces tenemos pecados en nuestras vidas inconfesados, y muchas veces esos pecados son causa de las enfermedades. En Santiago, me parece que capítulo 5 es donde cuando llaman a los ancianos de la iglesia y cuando oran por él, dice, y si tuviere pecados, dice, ¿qué dice? Le serán perdonados. Entonces, muchas veces las enfermedades, no todas, pero en muchas ocasiones las enfermedades de una persona están relacionadas a pecado en su vida. Entonces Jesús lo vio y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es muy clave, es muy base
para que entendamos que la naturaleza de Jesús trascendía la de solamente un hombre, ¿verdad? Nunca antes se había presentado un hombre en Israel, ni los profetas, ni los reyes, ni los sacerdotes, que le decían a la gente: tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Ahora tenemos montones de sacerdotes falsos que supuestamente perdonan pecados, pero es porque están usurpando el lugar de Dios, porque a nosotros las personas no se nos dio poder para que perdonáramos pecados. Fíjense lo que pasó. Cuando Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, estaban ahí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran como los abogados de esos tiempos, ¿verdad? Conocían mucho de la ley, también transcribían las escrituras y actuaban como abogados, eran muy estudiados en la ley. Dice: los cuales cavilaban en sus corazones, estaban pensando, dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces ahí es la clave, ¿verdad? Jesús se estaba revelando al mundo. Estaba Jesús gradualmente empezó a revelar su divinidad, ¿verdad? Era muy importante que la gente comprendiera, la gente que lo recibía, que entendiera que él era más que un hombre, era más que un descendiente de David, era más que un carpintero, era más que un maestro, más que un profeta. Él era el mismo Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y se estaba revelando. Entonces Jesús, cuando hablaba, él no hablaba nomás por hablar, siempre tenía un propósito. Cuando hacía algo Jesús, siempre tenía un propósito. ¿Y qué dijo? Tus pecados te son perdonados. Sí. Se escandalizaron ahí los escribas. Dice, está blasfemando. Pues sí. Si somos meramente hombres o una mujer y decimos que andamos perdonando pecados y eso es blasfemia, porque solamente Dios perdona pecados. Entonces había algo en este hombre que lo apartaba y lo separaba de todo el resto de la humanidad, cuando con autoridad decía: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando allí? Los escribas inmediatamente escucharon esto y empezaron a pensar dentro de ellos mismos: este es un blasfemo, porque está diciendo, le está perdonando los pecados a esta persona. ¿Verdad? Entonces, ¿realmente quién era Jesús? ¿Realmente quién era Jesús? Y verso 8, y como Dios omnisciente, dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Yo imagino que se asombraron, ¿verdad? Sí. Dice, no, este hombre lee mentes, ¿verdad? Nos está leyendo los pensamientos. Y entonces le dijo: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate tu lecho y anda. Entonces les hizo un reto. Porque en segundo lugar, les demostró que conocía sus pensamientos. Y en tercer lugar, les hizo un reto. Les dijo: ¿qué es más fácil decir? Hijo, tus pecados te son perdonados, o levanta tu lecho y anda. Jesús estaba a punto de demostrar algo, ¿verdad? No nomás que tenía el poder para sanar, no nomás que conocía los pensamientos de las personas. Imagínate que andes con alguien que conoce todos tus pensamientos, ¿verdad? A veces tenemos pensamientos que nos apenamos,
Pero Jesús conocía los pensamientos de las personas. Pero ahora Jesús estaba a punto de demostrar algo asombroso, ¿verdad? Hasta estos días yo me asombro de lo que hizo Jesús por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Y les dijo en el verso 10, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. En otras palabras, tiene potestad, o sea, más bien es Dios. Le dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida, inmediatamente, ¿verdad? De haber surgido el poder de Dios en sus piernas, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces, ¿qué sucedió aquí, verdad? Obviamente el milagro, ¿verdad? Un milagro, tal vez, no dice, pero tal vez era paralítico desde el nacimiento, no estamos seguros. Pero obviamente el milagro en sí es asombroso, pero había algo más que Jesús estaba demostrando, ¿verdad? Estaba demostrando su poder, que comprueba su divinidad. El poder de Dios demuestra y confirma el poder, la autoridad y la divinidad de Dios, ¿verdad? Él tiene autoridad sobre los elementos. Dios es el creador del universo. Es los elementos, las leyes físicas están sujetas a Dios. Él no está atado ni es limitado por nada, ¿verdad? Dios puede cambiar las leyes físicas. Él puede entrar a nuestra realidad y hacer lo que para nosotros es imposible. Y eso es parte de su demostración de que Él es Dios. Entonces, lo que estamos presenciando aquí les estaba demostrando a todos, incluyendo a los escribas, de que Él no era simplemente un hombre, sino que Él es el Dios Todopoderoso. Y les digo: miren, para que sepan, les voy a mostrar. Dice que es más fácil decir a esta persona: te perdono tus pecados. Yo lo puedo hacer, pero decirle que se levante y ande, ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús hizo el milagro, entonces les demostró que Él es Dios y que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Fue algo asombroso. Fue algo asombroso. Y entonces el resultado, fíjense, el resultado, también es muy importante esto. El resultado es que glorificaron a Dios. Cuando Dios se mueve, cuando Él salva o hace milagros, es para traerle gloria a Dios. Tenemos que recordarnos eso. Tenemos que recordar cuando Dios nos usa en sanidades, o nos use en liberación, o como Dios nos quiera usar. Siempre esos actos, esos hechos deben de traerle gloria a Dios y no a la persona. Nosotros solamente somos vasos, solamente somos instrumentos que Dios usa para demostrar su poder, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos este pasaje, nos damos cuenta que Jesús no era solamente un gran maestro, no era solamente un rabino, no era solamente un profeta o un hombre muy sabio. Él es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? El Dios que dejó su trono en el cielo y tomó forma de humano y vino a este mundo, ¿verdad? Se encarnó. Jesús tomó forma de hombre y comenzó a predicar y comenzó a demostrar el poder de Dios
y demostrando su amor a la humanidad. Entonces podemos concluir de que Jesús es Dios. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y cuando decimos el Señor, estamos diciendo que Jesús es Dios, es el Señor, para gloria de Dios Padre, como dicen las Santas Escrituras. ¿Verdad? Entonces, cuando nos reunimos para adorar a Dios, cuando nos reunimos para orar, debemos de tomar en cuenta que nos estamos reuniendo para alabar y para adorar a Jesús, nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y Él es digno de ser alabado. ¿Verdad? Tristemente, muchas iglesias han echado a Jesús para afuera. Ya no lo adoran, ya no lo reconocen. Yo me acuerdo que antes cuando se oía que iban a cantar un grupo cristiano o personas cristianas que iban a cantar, todo se trataba de Jesús. ¿Verdad? Todo era sobre Jesús. Y ahora no. Ahora ya ni siquiera lo quieren mencionar en las canciones. ¿Verdad? Lo han reemplazado, ¿no? Hemos perdido ese sentir de asombro y de respeto y de reverencia a nuestro Dios que es Jesús. Entonces cuando nos reunimos para adorar o alabar, tenemos que llevar en la mente, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para adorar a mi Dios que es Jesús, Yeshua, en hebreo. Y tenemos que recuperar esa reverencia, ese respeto, ese asombro y admiración que alguna vez tuvimos por nuestro Dios, por Jesús. ¿Verdad? Entonces, por eso dice la palabra de Dios que la predicación del Evangelio no tan solamente son palabras. ¿Verdad? Escribió el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. Vamos ahí unos 5. Primero a los tesalonicenses, unos 5. Y dice, pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es muy fácil decir, tus pecados te son perdonados. Yo puedo decir eso. Pero no quiere decir nada. Dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces el Evangelio, la palabra de Dios, no tan solamente son puras palabras, ¿verdad? Jesús, cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados. Pero otra cosa es demostrar el poder de Dios, ¿verdad? Con esos actos que solamente Dios puede hacer. Entonces, las personas que niegan la divinidad de Jesús son personas que no han nacido de nuevo. ¿Verdad? Porque nadie puede llamar a Jesús como su Señor si no es que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Si es que el Espíritu Santo no reside en él. Y cuando el Espíritu Santo no reside en la persona, entonces no puede comprender y no puede recibir las verdades de la palabra de Dios. Entonces nosotros como siervos de Dios, como personas regeneradas, nacidas de nuevo, podemos recibir las verdades de las Escrituras que nos dicen, que nos revelan desde el Antiguo Testamento de que Jesús es Dios, ¿verdad? Y lo importante que tenemos que entender de eso
es que si Jesús no era Dios y fuera simplemente un hombre, quiere decir que tenía pecado. Y si tenía pecado, entonces no calificaba para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Porque la Biblia dice que tenía que ser un cordero inocente, un cordero sin tacha, sin mancha, para que pudiera calificar para pagar el precio de los pecados. Entonces tenemos que comprender eso. Si Jesús no era Dios, entonces no calificaba para morir por nuestros pecados. Pero como Jesús es Dios y sin pecado, vino a este mundo, vivió una vida sin pecado, entonces calificaba para pagar el precio de los pecados, porque Él era sin pecado. ¿Sí comprendemos eso? Entonces, esta noche, si alguien me está escuchando y no has comprendido o no has recibido a Jesús, no has entendido que Él es Dios, entonces puedes hacerlo. En esos momentos puedes reconocerlo y puedes recibirlo y puedes hacerlo el Señor o el Dios de tu vida. ¿Verdad? Es muy importante, es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Jesús califica para ese título. El Hijo de Dios es un título, no es nombre, pero quiere decir que Él viene directamente de Dios. ¿Verdad? Yo tengo a mi hijo y mi hijo puede decir que es igual a mí porque viene de mí. Y Jesús es el único que puede decir que Dios es su Padre porque Él viene de Dios directamente, ¿verdad? María no fue encinta por ningún hombre humano, sino por el Espíritu Santo, como dicen las Escrituras. Entonces, esa transacción espiritual unió Dios en carne humana. Y el gran misterio es ese, que Dios es 100% hombre y 100% Dios. ¿Verdad? Como Dios calificaba para morir por los pecados, porque es sin pecado, y como hombre calificaba a morir por los humanos, porque Él encarnó y se hizo humano. Es un gran misterio. Esta combinación, ¿verdad?, de Dios y hombre encarnado para morir y pagar por los pecados de la humanidad. Es un gran misterio. La palabra de Dios, que es sin controversia grande, es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Y tenemos que comprender eso. Es muy importante que comprendamos que Jesús es Dios, si no podía morir por los pecados. No podía ser solamente un hombre, porque todos nosotros, los hombres, los humanos, nacimos y fuimos concebidos en pecado. Tenemos que comprender eso. Y si alguien me está escuchando, a lo mejor eres un testigo de Jehová, a lo mejor eres un mormón, o a lo mejor perteneces a otra secta, ¿verdad? Los unitarios, que tampoco creen que Jesús es Dios. Yo te invito a que reexaminen las Escrituras, porque si no puedes ser salvo, porque no recibes a Jesús como quien es Dios. El Jesús que tú sirves no es el Jesús de la Biblia, ¿verdad? El Jesús de la Biblia es el Dios Todopoderoso. Es el Cordero inmaculado, el Cordero sin pecado, que pagó el precio de nuestros pecados, y ahora por fe en Él somos salvos. Te invito a que reexamines lo que dicen las Santas Escrituras y que de veras entregues tu corazón y hagas a Jesús como tu Señor, como tu Dios y tu Salvador. Las Santas Escrituras desde el principio revelaban
A Moisés lo llamó el profeta que iba a venir. Dice, como yo, y decía, a él obedezcan, háganle caso. ¿Verdad? Y algún día nuestro Dios, Jesús, como prometió allí en el capítulo 14 del Evangelio según Juan, dice que va a regresar con nosotros. Dice, me voy a ir, y si me voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y si voy a preparar un lugar, entonces dice, voy a regresar por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Verdad? Es una gran revelación, es muy hermoso cuando pensamos que el Dios Todopoderoso dejó su trono, se despojó por un tiempo de su gloria por amor a nosotros, ¿verdad? Por amor a la humanidad. Y ahora, como nuestro Dios, podemos adorar a Jesús, podemos alabarlo, ¿verdad? Podemos bendecir su nombre sin ninguna controversia, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y si no creemos que Jesús es Dios, entonces no podemos alcanzar la salvación. Tenemos que reconocer y entender que Él es el Dios Todopoderoso y que Él tiene el poder para salvarnos, ¿verdad? El milagro más grande de todos es el nuevo nacimiento. Es cuando Jesús toma a una persona espiritualmente muerta, la salva y la aviva y pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ese es el milagro más grande, la experiencia de la salvación, ¿verdad? Porque nadie puede hacer eso sino Dios. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. No tuvimos que ver cuando nacimos en este mundo terrenal, y tampoco podemos nosotros mismos hacer el nuevo nacimiento. Eso es algo que solamente Dios hace. Y dice la palabra de Dios que lo hace por medio de la fe, cuando lo recibimos por fe, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por la fe. Dice, y esto no es de vosotros, dice, es don de Dios, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Nadie puede salvarse a sí mismo. Pero Jesús nos extiende esa invitación. Tal vez alguien me está escuchando esta noche, no le has dado tu vida al Señor, lo puedes hacer ahora. La puedes recibir. Jesús pagó el precio, ya está todo hecho. Lo que resta para nosotros es creer en Él, recibirlo, hacerlo el Señor, el Dios de nuestras vidas, y decidir en sus corazones que lo vamos a seguir como sus discípulos, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y pedirle al Señor que entre en nuestros corazones y que nos lave, que nos limpie, que nos transforme y que podamos experimentar lo que la Biblia dice, el nuevo nacimiento, ¿verdad? El nacer de nuevo. Pero ese es un milagro, el milagro que solamente Dios puede hacer. Y tú puedes recibirlo ahora, este mismo momento puedes recibirlo. Y si te has apartado del Señor, regrésate, ¿verdad? La hora es tarde. No falta mucho para que Jesús nos cumpla su promesa de que va a regresar por nosotros. La hora es tarde. En estos momentos podemos recibirlo como su Salvador, porque Jesús vino, cuando vino la primera vez, dice que entró en Jerusalén sobre un asno, ¿verdad? Cuando los reyes entraban a las ciudades en asnos, en burros, era un símbolo de que venían en paz, ¿verdad? Ahora podemos conocerlo como el príncipe de paz, todavía hay tiempo, ¿verdad? Ahorita Él es el siervo humilde,
el siervo manso, ¿verdad? Que te espera con los brazos abiertos. Pero si lo rechazas, algún día va a regresar como un rey en un caballo blanco. Y cuando los reyes iban a las ciudades ajenas en caballos, es porque iban en plan de guerra, en plan de conquista. Y si rechazas a Jesús y no lo recibes, un día va a regresar como un rey conquistador, ¿verdad? A tomar venganza sobre una humanidad que lo rechaza. No te esperes ese momento. Recíbelo como ese siervo manso y humilde cabalgando sobre un asno, ¿verdad? Que viene en paz ofreciéndote la paz, la salvación. No te esperes a que pase el tiempo y que un día Él regrese como el rey conquistador sobre un caballo blanco y te encuentres en el lado equivocado. Mejor recíbelo ahora. Pídele perdón por tus pecados y dale tu vida y tú vas a ver cómo Él entra en tu corazón y te salva y cambia tu vida, ¿verdad? Y te reconcilia con Dios. Te reconcilia para con Él. Este mismo Jesús que en compasión, ¿verdad?, perdonaba pecados y sanaba, es el mismo Dios que ahora te ofrece la salvación, ¿verdad? Es el mismo Dios que te quiere salvar, te quiere sanar, te quiere liberar y quiere prepararte y transformarte para que un día nos vayamos a vivir con Él para siempre. Y aún hay tiempo. La hora realmente es tarde. Podemos ver que el mundo cada día más está cayendo en caos. Cada día más está al borde de una guerra mundial. Cada día más la gente se vuelve más malvada, más perversa, más desafiantes para con Dios. Y Jesús nos dijo, nos habló de estos tiempos. Él los describió, ¿verdad? Y dijo que cuando empezaran a ver estas señales, dice, sepan que su redención está muy cerca. Dice, vuelvan sus rostros hacia el cielo, volteen hacia arriba. Dice, porque vuestra redención está muy cerca. Entonces Jesús nos está llamando poco a poco y quiere nuestro perdón. Quiere tu perdón. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Señor, te damos gracias que tú dejaste tu trono y tomaste forma de siervo, Señor, te encarnaste y pagaste ese precio tan terrible por nosotros. Esta noche nosotros te adoramos, te reconocemos, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Y Padre, yo te pido por todos los que me escuchan que tal vez no te han recibido, Señor, que hagan la decisión de entregarse a ti antes que sea demasiado tarde. Si hay alguien que está apartado, Señor, de ti, yo te pido que tú los vuelvas a ti, Señor, que los restaures, que los sanes, sana todo trauma, sana a toda herida y que se vuelvan a ti, Padre. Te amamos esta noche, te glorificamos y te damos toda honra y toda gloria a ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Yo les bendiga a todos, pues muy buenas noches y shalom.